Vamos a empezar con el tema de calorimetría, que tiene que ver con lo que es el calor y la temperatura. La primera definición que vamos a estudiar en este momento es termometría, que es el estudio del comportamiento de la energía calorífica y las formas en las que la energía se transforma en calor. Antes de iniciar a hablar de lo que es calor y lo que es la temperatura, vamos a hablar de los tres estados de agregación de la materia. La teoría cinética de la materia establece que toda la materia está establecida por pequeñas partículas, y dependiendo del grado de agitación de las partículas y de la distancia que hay entre las partículas, bueno, vamos a tener los tres estados básicos, que sería el gaseoso, el líquido y el sólido. Dependiendo de cómo se encuentran esas moléculas es como vamos a encontrar la materia. En este caso vemos aquí agua, que puede ser en vapor, en líquido o en sólido, que son los hielos. Vamos a estudiar los estados de la materia con esta simulación. Es de la Universidad de Colorado, de FET. Ustedes pueden teclear Universidad de Colorado simulaciones y hay varias simulaciones, entre ellas está esta, por si la quisieran revisar ustedes directamente. Lo que estamos observando en este momento aquí son los estados de la materia. En este caso tenemos aquí varias opciones: neón, argón, oxígeno y agua. Vamos a tomar agua como ejemplo. Recordemos que el agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es algo que vemos aquí. La temperatura nos la muestra en grados Kelvin, lo vamos a pasar a grados centígrados y nos dice que está en menos 127 grados centígrados. Eso significa que se encuentra en estado sólido. Si nosotros incrementamos la temperatura, entonces ya aquí nos aparece una temperatura de 13 grados centígrados, y como vemos, las partículas tienen una mayor cantidad de energía cinética y permanecen en un mayor movimiento. Si nosotros lo pasamos a gaseoso, vamos a observar cómo incrementó la temperatura a más de 100 grados centígrados, aparece 156 grados centígrados, y lo que estamos observando básicamente es vapor. Las moléculas están muy separadas realmente, hay mucho movimiento de las moléculas y están básicamente dispersas por todo el espacio que nosotros podemos observar aquí. Vamos a bajar la temperatura. Si nosotros le aplicamos hielo, lo que hace el hielo es absorber la energía, va bajando la temperatura y vamos a ir observando cómo estas moléculas vuelven a estar un poquito más juntas. Ya incluso en este caso ya bajó hasta menos 78, ya dejaron de estar en estado sólido y están en estado líquido, y ahora están en estado sólido. Si nosotros bajamos aún más la temperatura, nos vamos a dar cuenta que el movimiento de esas moléculas sigue siendo muchísimo menor. Entre más bajemos la temperatura, el movimiento molecular va a ser mucho menor. Estos serían los tres estados. Lo que es sólido, están básicamente juntas las moléculas. Líquido, están con un poquito de mayor movimiento y mayor separación. Y gas, que es cuando hay muchísima separación y muchísima energía en las moléculas. Dependiendo del material, van a ser distintos. Por ejemplo, para el oxígeno, para que se encuentre en estado sólido, se necesitan menos 246 grados. Para que se encuentre en estado líquido, sería a menos 216 grados, y para que sea un gas, a menos 160 grados. Los valores son muy distintos con respecto de los valores del agua. Lo mismo si lo hacemos con el argón o lo hacemos con el neón. Ahora, los cambios de estado. La materia puede cambiar de estado, puede ser mismo, por ejemplo, agua puede cambiar de hielo a líquido, o de líquido a vapor, o puede ir de sólido a gas, o de gas a sólido. Por ejemplo, en el caso de que sea sólido a gas, se le llama sublimación. De gaseoso a sólido se le llama sublimación regresiva. De sólido a líquido se le llama fusión. De líquido a gas se le llama vaporización. De gas a líquido se le llama condensación, y de líquido a sólido se le llama solidificación. Esto va a estar, bueno, pues en función de cómo se encuentran esas partículas. La calorimetría, bueno, pues es la cantidad, bueno,
tiene que ver directamente con la cantidad de calor que tiene un cuerpo. La unidad para medir el calor es la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado. La kilocaloría es lo mismo, nada más que en lugar de elevar 1 gramo sería 1 kilogramo, y el BTU es para elevar en 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua. En la parte de abajo podemos también visualizar las respectivas tablas. El calor específico de los cuerpos pues va a estar básicamente en función de qué material es. No todos los materiales absorben la misma cantidad de calor al mismo tiempo, ni retienen el calor igual. Dependiendo del material con el que estemos trabajando, pues va a ser la razón a la que este va a absorber o va a liberar más fácilmente o más difícilmente el calor. Vamos a ver ahora cómo es la transferencia de calor en distintos objetos. Es nuevamente una simulación de las de la Universidad de Colorado. Ustedes la pueden descargar de la página, pueden entrar a www.universidad de Colorado y ahí les va a mostrar una serie de simulaciones. Entre esas simulaciones se encuentra esta. Tenemos aquí un bloque de hierro y lo que vamos a hacer es aplicarle calor y vamos a ver cómo en este caso está recibiendo calor, y aquí el bloque de hierro está adquiriendo energía. Eso es obviamente, si nosotros le ponemos aquí un termómetro, pues vamos a observar claramente cómo hay ese incremento en la temperatura conforme aumenta la energía del bloque de hierro. Si yo le coloco un ladrillo en la parte superior, entonces ahora esa energía que estaba que tenía el hierro se le está pasando al ladrillo. Este tipo de conducción es por este tipo de transferencia de calor es por conducción, hay un contacto directo. El hierro adquiere esa energía y esa energía se la pasa al ladrillo. Ahora, otra cosa que es importante que nosotros debemos de observar es que dependiendo del material con el que nosotros estemos trabajando, las situaciones de las que se van a propagar el calor pues va a ser distinto. Por eso hay algo que se llama coeficiente, es el calor específico de cada material. Si yo quisiera revisar cómo sucede esto, vamos a activarles a los dos la misma cantidad de calor. Tanto tenemos aceite y tenemos agua, y a ambos les vamos a colocar un termómetro y vamos a ver qué es lo que sucede. Si se dan cuenta, la transferencia de la energía es distinta en el agua y es distinta en el aceite, pero si se dan cuenta, la temperatura en el aceite aumenta muchísimo más rápido que conforme aumenta la temperatura del agua. Eso significa que el aceite absorbe más fácilmente el calor que el agua. Eso es lo que nosotros podemos estar ya observando. Podemos ver cómo el termómetro en el aceite ya está muy alta la temperatura, mientras que en el agua la temperatura sigue siendo un poquito baja. Eso es debido a que dependiendo del material va a ser la transferencia de calor. Vamos a resetear nuevamente la simulación y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de que tenemos aquí un ladrillo. Tenemos el ladrillo, tenemos hierro, y vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a darnos cuenta cómo, dependiendo del material que nosotros tengamos, va a ser como ese material va a absorber más rápidamente o más lentamente el calor o la energía cinética. Si nos damos cuenta, el hierro la absorbe muchísimo más fácilmente que el tabique. Ahora, si nosotros en lugar de darle energía la absorbemos, nos vamos a dar cuenta cómo el tabique pierde más rápidamente el calor que el hierro. Por eso hay distintas constantes de calor específico para cada material. Como acabamos de ver en las simulaciones anteriores, tenemos aquí una escala de calores de distintos materiales. Y bueno, pues lo que podemos ver es que dependiendo del material, pues va a ser el tipo de
calor específico que va a tener. Ahora, ¿cómo se puede transferir el calor? Hay básicamente tres maneras de transferir el calor. Uno es por conducción, otro es por convección y por radiación. En el caso de la conducción, bueno, simplemente entra en contacto directo un material con el otro y se transfiere el calor. En el caso de la radiación es a través de ondas electromagnéticas, y en el caso de la convección las masas frías tienden a bajar y las masas calientes tienden a subir. Vamos a ver otra simulación, en este caso igual es de las simulaciones de FET de la Universidad de Colorado. Ustedes pueden descargarla directamente de la página de la Universidad de Colorado y trabajar con ella. Vamos a ver cómo una molécula, en este caso, al ser expuesta a una onda electromagnética, bueno, comienza a cambiar su energía. En este caso es una molécula de agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y si nosotros le aplicamos una onda, entonces lo que pasa con esa molécula es que comienza a aumentar su energía cinética. Se incrementa su energía cinética. Del lado izquierdo tenemos aquí un termómetro. Vamos a observar claramente cómo hay un incremento en la temperatura. Eso es en el caso de que sea una molécula. Si tenemos varias moléculas, en este caso, volvemos a aplicarle una onda electromagnética, y lo que va a suceder precisamente es que va a haber un incremento en la temperatura debido a que incrementó la energía cinética. Hay un incremento en el calor de este material, y es igual, esto es debido a las ondas electromagnéticas a las que pudieran estar expuestas. Si nosotros quisiéramos observar aquí una línea, observaríamos eso, o si quisiéramos observar el campo completo, pues realmente cuando nosotros exponemos a unas partículas a ondas electromagnéticas, esto es transmisión del calor por radiación, pues lo que estamos haciendo es afectar el movimiento molecular. Por lo tanto hay un incremento en la temperatura y también hay un incremento en la cantidad de calor que tiene dicho cuerpo. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué es la temperatura? La temperatura es el grado de agitación térmica de las moléculas. Es el promedio de la energía cinética que tienen las moléculas en su movimiento de traslación. Recordemos que dependiendo de la cantidad de calor que posee una molécula, un material, va a ser el grado de agitación. Y lo que nos dice la temperatura es qué tanto se están agitando esas moléculas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre calor y temperatura? El calor es la energía total del movimiento, y el calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo, pero la temperatura no depende del tamaño ni del número del tipo. Por ejemplo, podemos tener dos recipientes con agua. Vamos a suponer que tenemos un recipiente de 20 litros con agua a 100 grados centígrados y tenemos un recipiente de 3 mililitros con agua a 100 grados centígrados. Aunque ambos recipientes tienen la misma temperatura con agua, el mismo líquido, la masa de 20 litros es muy distinta de la masa de 3 mililitros. Por lo tanto, el recipiente con 20 litros tendría muchísimo mayor calor que el que tiene tan solamente 3 mililitros. El calor se define como transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura, y la temperatura es el grado de agitación de las moléculas de la materia. El dispositivo que nos permite medir el grado de agitación se llama termómetro. Ahora, para medir la temperatura hay distintas escalas: la escala Celsius, la escala Fahrenheit. Son dos escalas que utilizan como punto de ebullición el agua, y como punto de el punto de congelamiento como el 0 y el punto de ebullición como el punto máximo. ¿Cuál es la diferencia entre la Celsius y la Fahrenheit? Celsius utiliza agua dulce para establecer su 0, y su punto de ebullición lo divide en 100 partes iguales, y Fahrenheit utiliza agua salada. Ahora están también las que se llaman escalas absolutas. Como hemos visto en las simulaciones anteriores, entre mayor sea el grado de agitación, pues mayor calor va a ser, y entre menos sea el grado de agitación de las moléculas, pues entonces vamos a tener menor temperatura. La diferencia de las escalas
absolutas, en este caso la Kelvin y la Rankine, es que consideran el cero absoluto, o sea, el cero movimiento de esas moléculas. Hay distintas fórmulas o distintas maneras de poder medir la temperatura, y obviamente tenemos sus equivalencias. Podemos cambiar de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, Fahrenheit a Kelvin o Celsius a grados Fahrenheit. Dependiendo de lo que tengamos, bueno, pues vamos a hacer nuestros cálculos matemáticos. En esta tabla comparativa que tenemos aquí, tenemos 3 termómetros, como podemos observar, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando en Celsius tenemos 0 grados centígrados, en Fahrenheit serían 32 grados y en Kelvin serían 273. Mientras que en la escala de Kelvin estamos hablando de 0 grados, que es la escala absoluta. En la Celsius serían menos 273 grados y en la Fahrenheit serían menos 460 grados centígrados. La temperatura es lo mismo, lo que va a ir cambiando es la escala en la que estamos trabajando. Uno de los efectos que nosotros vamos a observar cuando un cuerpo tiene mayor temperatura, menor temperatura, es la dilatación, que es cuando un cuerpo aumenta, en este caso dilatación lineal, va a aumentar el tamaño de la longitud de dicho material. También tenemos, por ejemplo, la superficial, que en ese caso es cuando hay un aumento en la superficie del material. Y también tenemos una que es la dilatación volumétrica, es un aumento del volumen debido al aumento de la temperatura. Ahora, también hay algo que se le llama dilatación inversa. Por ejemplo, el agua tiende a aumentar su volumen de los 0 a los 3 grados centígrados. Hay un aumento de volumen a pesar de que estamos bajando la temperatura. El agua comienza a aumentar su volumen. ¿Cómo podemos calcular esa dilatación? Bueno, básicamente hay una fórmula que nos dice que la longitud final de un objeto va a ser igual a la longitud inicial por 1 más alfa, que alfa es el coeficiente de dilatación lineal, por el incremento de la temperatura final menos la temperatura inicial. Dependiendo del tipo de material, hemos visto que algunos materiales absorben más fácilmente el calor o más fácilmente lo ceden, o viceversa. Entonces va a haber un mayor aumento o un menor aumento de las dimensiones de dicho material. Es importante que a la hora de hacer un ejercicio tomemos muy en cuenta de qué tipo de dilatación vamos a hablar, si va a ser lineal, superficial o volumétrica, y de sus coeficientes de dilatación, porque va a cambiar para cada tipo.